Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí bajo un silbo apacible, bien apacible en la mañana del miércoles 14 de enero del 2026. Un día precioso. Amaneció nubladito, el sol todavía no ha querido subir, pero agradecemos al Señor porque nos dio un día más de vida, porque nos levantamos y pudimos respirar, porque pudimos ver. Los que pueden ver la naturaleza, el cielo, en los que pueden escuchar los pájaros cantando por la mañana, adorando a Dios en la mañana. Y por todo eso agradecemos al Señor. Primeramente porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Son nuevas cada mañana. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes, a modo de reflexión y tal vez un poquito de estudio, pero compartir acerca de un tema que venimos hablando en unos matutinos que comparto en las madrugadas, en la mañana, a las 6 de la mañana, con muchos de nuestros hermanos en República Dominicana, en Ecuador y aquí en Puerto Rico. Basado en el fruto del Espíritu, cultivando el fruto del Espíritu, que ese es el tema que estamos tocando durante estas 2 semanas. Y quiero compartir con ustedes cultivando la benignidad y la bondad. En Proverbios capítulo 8, verso 19 dice el Señor: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de Dios mismo. Pero, y también hay que recalcar que en el fruto del Espíritu, la benignidad es la quinta característica del fruto del Espíritu Santo. Y próximamente les hablaré por qué menciono característica y no el fruto de la benignidad. Pero para eso hay que entender qué es benignidad, qué es bondad. Y podemos definir, ¿verdad?, como un término general o resumir. Podemos resumir benignidad como la acción a la intención de hacer el bien, mostrando gracia y compasión, donde más allá de procurar juzgar para condenar, procuramos entonces restaurar. Mi papá siempre me ha dicho, en una ocasión me lo mencionó, hablando de temas así de la Biblia y temas de cosas que le suceden a uno y qué actuar y cómo no actuar. Y yo le expuse algo y él me dijo: Saulito, ponle acción a tu reacción. Así que la benignidad la podemos resumir como que es la acción a la intención de hacer el bien. Pero esto es mostrando gracia, compasión y procurando más allá de juzgar para condenar. Cuando se habla de condenar, es este término que se usaba en Roma cuando querían que le dieran muerte a una persona. Ese gladiador o el público le decía al gladiador que hiciera así, lo condenaba a la muerte. Pero más allá de hacer eso, la benignidad es procurar restaurar la acción con la intención de hacer el bien para restaurar. En cambio, bondad, porque estamos hablando de benignidad y bondad, y la bondad, que en hebreo es hesed, va dirigido hacia el amor. Fíjense, misericordia, fíjense, donde en el griego también incluye la definición de gentileza, de amabilidad, de ser condescendiente. Cuando hacemos un recuento de las características del fruto, porque es que no son frutos del Espíritu Santo, es un fruto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar eso de que no son frutos, sino el fruto?
Vamos a tomar, por ejemplo, una manzana. Cuando tomamos una manzana o se nos presenta una manzana, vemos que la manzana es roja o es verde o un amarillento. También podemos ver, ¿verdad? Eso es una característica como tal. Si la cogemos, la palpamos, sabemos si está dura, si está blandita. Así que podemos decir, esta manzana es dura o esta manzana es blanda. Eso es otra característica de esa manzana, de ese fruto. Otra cosa es que podemos que cuando mordemos le echamos un charrascazo, como decimos en Puerto Rico. Cuando mordemos la manzana, podemos saber con más certeza cuán dura es, qué tan dura es esa manzana. También podemos saborear la manzana y decir, es dulce o no es dulce la manzana. ¿Qué otra característica o cualidad? Podemos olerla. Y oler la manzana, sabemos por el olor que es una manzana. Y eso es otra característica del fruto de la manzana. Y todo eso son características que identifican a la manzana. Tenemos entonces 9 características con respecto al fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y aquí tenemos estas 2 características del fruto del Espíritu. Por lo que no son 9 frutos, como se oye a veces decir, 9 frutos del Espíritu. No, es un solo fruto que tiene 9 características en el fruto del Espíritu. Y cuando vemos que cada una de estas características del fruto del Espíritu, y tomamos por ejemplo las que hoy estamos hablando, que es benignidad y bondad, todas se entrelazan. Ellas se entrelazan unas con la otra. ¿Sabes por qué? Porque todas hacen una unidad. El fruto. No se puede tener bondad sin amor. Tampoco podemos tener benignidad sin templanza. Y viceversa. No puede haber templanza sin benignidad. No puede haber amor sin bondad. Y aquí, si las tomamos todas, vemos que una no puede existir sin la otra. Todas se necesitan, porque así es como se manifiesta el fruto. No se pueden desligar la una de la otra. Ahora bien, ya hablé así por encima, de una forma abstracta, todo este asunto del fruto del Espíritu, o parte de lo que es el tema del fruto del Espíritu, que es bastante grande y amplio. Y fue que todo lo hemos visto desde el interior de la ventana, desde aquí hacia afuera, hacia el cristal, hacia afuera. Ahora vamos a tratar de verlo de afuera hacia adentro. Porque de adentro, pues yo puedo mirar en mi hogar ahora mismo en la casa y puedo ver por la ventana y tengo un panorama amplio porque afuera está más claro que aquí adentro como tal, a pesar de que vemos claridad aquí y que están las luces encendidas, pero afuera, con la luz del sol, todo se ve más claro. Ahora vamos a verlo de afuera hacia adentro. Para eso, pues nosotros tenemos que hacer esto, porque normalmente cuando miramos hacia adentro de algún lugar, tenemos que hacer así para poder ver más en detalle y que esa luz no nos refleje en el cristal y no veamos nada, para poder ver adentro qué es lo que hay. Y probablemente para algunos eso sea como un presentamiento, pero no. Vamos a tomarlo como que es, que vamos a indagar, vamos a escudriñar qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Jesús dijo en cierta ocasión, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él,
Eso es lo que contamina. Voy a repetirlo. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de adentro de él, de lo que sale de él, eso es lo que contamina. Esto fue una expresión que Jesús dio, que Marco lo relata en el capítulo 7, verso 15. Pero él continúa diciendo que lo que del corazón del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. De lo que del corazón del hombre sale, es lo que contamina a tu entorno, a tu humanidad, a la humanidad, a tus vecinos, a tus prójimos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a tu cónyuge, a todos. Contamina a todos. Entonces, ¿cómo cultivamos? Porque el tema era cultivando la benignidad y la bondad. ¿Cómo entonces cultivamos la benignidad y la bondad? Por eso dije, vamos a mirar de afuera hacia adentro para poder ver qué hay adentro, en ese interior de ese hogar que se llama corazón. Vamos a verlo, pero de un modo bíblico, bíblicamente. Porque sabes que el mundo también muestra características como las que mencionamos acerca del fruto del Espíritu. Muestran amor, muestran gozo, muestran paz, paciencia. ¿Sabes? Cuando vemos eso, nosotros tenemos que entonces ver cómo es que nosotros cultivamos la bondad y la benignidad bíblicamente, ya que el mundo también tiene características similares a las del fruto del Espíritu, pero nunca serán como las del Espíritu, ni nunca vendrán del Espíritu. Para eso tenemos que ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque ven que tengo abierto la Biblia, la tengo abierta en Gálatas capítulo 5, verso 22, porque ahí es que habla acerca del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero vayamos a Romanos capítulo 12 y vamos a leer en el verso 1. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En el Sermón del Monte, cuando Jesús le hablaba a todos los discípulos que estaban allí, en su mensaje, en Mateo capítulo 5, verso 43 al 48, él menciona unas cositas, unos detalles, y dice, mira cómo dice. Él dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí esta palabrita tiende a explotarle a mucha gente en la cabeza, porque dicen, pero ser perfecto, pero es que nadie puede ser perfecto. Bueno, nadie puede llegar a la perfección de Dios. Sin embargo, lo que el Señor está hablando aquí no es de ir a la perfección de Dios, sino más bien de estar completos. Esa es la definición de perfecto en la Biblia.
estar completos. ¿Pero completos en quién o en qué? Completo en la palabra, completo en Dios. Y así es que podemos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que cuando vemos todo esto, la pregunta que yo me hice rápido fue, oye, ¿eso cuesta? Sí, cuesta. Claro que cuesta. Cuesta y mucho. Y más cuando uno no sabe lo que es cultivar. Porque, ¿sabes qué? El fruto, como dijo una hermana querida de nosotros, del grupo de Matutino, el fruto no se fabrica, sino que se cultiva. Por lo tanto, cuesta. No es cuestión de sembrar y ya, y echarle agüita si acaso y ya. No, cuesta cultivar la benignidad y la bondad. Y a unos nos cuesta mucho más que a otros. Pero este es el día a día. Este es el día a día que se conoce en la Escritura, como leímos, vuestro culto racional. El apóstol Saúl, Pablo, da un puntillazo leyendo en Romanos 12, da un puntillazo en la espinilla de la pierna de uno cuando nos dice en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué clase de puntillazo? No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no te acomodes. Que no tomemos forma con la corriente del siglo. Que no caigamos en el molde de este siglo, en el molde del mundo. ¿Sabes qué? La roca. Cuando tú coges una roca y la pones en un molde, sabes que por más que la pongas en un molde, ella no va a tomar la forma del molde, porque ella es una roca y tiene unas características las cuales hace ser una roca y no moldearse como quiere que sea el molde como tal. Y ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no se puede moldear al mundo. Por más que el mundo quiera, ni se parecerá, ni será igual, porque no viene del Espíritu de Dios. La roca, por más que tú la pongas en un molde, sigue teniendo su misma forma, la de una roca. ¿Y sabes qué? Nuestra roca es Cristo. Aleluya. Como dice ese cántico, Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Oye, ven a tomarla que es más dulce que la miel. Aleluya. Benignidad y bondad. ¿Cómo ocurre eso? Saúl, explícame, ¿cómo podemos no conformarnos a este siglo? Porque mira que hay mucha tentación, hay muchas cosas que atrae la vista, atrae todos los sentidos al ser humano. ¿Cómo nosotros podemos no conformarnos a este siglo? El apóstol Saúl, Pablo, nos lo dice de una manera, parece simple, pero no tan simple. Dice, transformaos, siendo transformado. Pero, ¿transformado en quién? ¿Transformarnos en otra persona? No. Cada uno de nosotros tenemos nuestras personalidades, por lo que yo no puedo intentar tener la personalidad de mi hermano o mi hermana. Yo puedo modificar mis actitudes, mis conductas, pero mi personalidad, Dios me la dio.
así que no podemos transformarnos en la personalidad de otra persona. No. Lo que sí podemos es ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y como yo soy tan preguntón y sé que van a hacerse esa pregunta, ¿cómo me renuevo mi entendimiento? ¿Cómo se hace eso? Por medio del fruto del Espíritu Santo. Y llegamos nuevamente a la benignidad y a la bondad. Una mente renovada, renovación de vuestro entendimiento, una mente renovada solo es posible con un corazón humilde. No hay otra manera en que nuestro entendimiento pueda ser renovado si no es por medio de un corazón humilde. En el Salmo 51, verso 17, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo que nosotros tenemos que ser receptores a la palabra de Dios para que su espíritu renueve nuestro entendimiento, siendo transformados por Él, porque eso no es por nosotros mismos. Y fíjense que la humildad también está ligada a la mansedumbre. Como dije hace unos minutos atrás, acerca del fruto del Espíritu, todos se entrelazan entre sí, porque todos forman una unidad que es el fruto del Espíritu Santo. Y donde hay un corazón humilde, humillado bajo la poderosa mano de Dios, se abre una brecha, se abre un camino, se abre una puerta a la obra de Dios. Y solo cuando Dios gobierna nuestras mentes, nuestro entendimiento, es que nuestras vidas son transformadas. Yo voy a decir eso nuevamente. Donde hay un corazón humilde, se abre una brecha, una puerta a la obra de Dios. Y solo cuando Dios gobierna nuestras mentes, nuestro entendimiento, es que nuestras vidas son transformadas. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Inevitablemente. No hay manera de que Dios obre en nuestras vidas por su Espíritu y no seamos transformados. Voy a repetir eso nuevamente. No hay manera de que Dios obre en nuestra vida, en mi vida, por su Espíritu, y no sea transformado. Todo esto es por su gracia, benignidad y bondad. Cuando se manifiesta la benignidad de Dios en nosotros, hacia otros, porque esto no es para mí y yo y yo y yo y el yo. No, esto es para otros, para el prójimo, para el que está en nuestro entorno, alrededor nuestro. Y cuando se manifiesta la benignidad de Dios en nosotros hacia otro, no solamente busca evitar hacer algún daño, sino que también busca aliviar las cargas de otros. Por otro lado, la bondad, aunque muchos lo confunden, yo también lo confundí así, con ser dadivoso, que puede ser parte de eso también, pero es que el ser humano todo lo quiere buscar a base de esto, pero para acá, no para allá. La bondad va inclinada hacia la rectitud, aun cuando esa rectitud conlleve corrección. Me voy a explicar. La bondad implica disciplina, corrección, ser confrontados. ¿Pero confrontados con qué? Con la verdad. Y esto es siempre y cuando sea justo y necesario que seas confrontado. Pero va a ser con corrección,
con disciplina, pero con amor. La bondad amonesta, no por dureza. Como hay un eslogan que se utilizó mucho para un partido político y una campaña política aquí en Puerto Rico, mano dura contra el crimen. No, la bondad amonesta no por dureza, sino por amor. ¿Pero amor a qué? Amor a la verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo yo puedo ver entonces esta distinción? Porque no son diferencias, es distinción, lo que distingue una de la otra. ¿Cómo podemos hacer esa distinción entre la benignidad y la bondad? Mira, la benignidad es una actitud apacible, la bondad es un carácter recto. La benignidad es un trato compasivo, la bondad es una acción justa. Vayan entrelazándola. La benignidad evita herir, la bondad corrige cuando es necesario. La benignidad va enfocada en la persona, la bondad va enfocado hacia la verdad. Por lo que la benignidad sin la bondad sería como la tolerancia sin verdad. La bondad sin verdad, la bondad sin benignidad sería como una verdad sin amor. Aleluya. La una de la otra, la una con la otra, en Dios viven y conviven en una perfecta armonía de Dios. Llevándolo esto entonces a la práctica, cultivando la benignidad y la bondad. Pero en nuestras vidas, acuérdense que dijimos que íbamos a mirar por el cristal para adentro. El apóstol Shaul Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 12, nos dice cómo la iglesia del Señor, que somos su iglesia, nos dice lo siguiente. Dice que el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Uf. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Deuteronomio 32:35, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y el puntillazo en la espina. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Por lo que la benignidad es la expresión suave del amor y la bondad es la expresión firme de la verdad. Amor y verdad. Ambas reflejan el carácter de Cristo en nosotros y son inseparables en una vida guiada por su Espíritu Santo en ti y en mí, en todo aquel que ha nacido de nuevo, que se arrepintió de haber vivido a espaldas de Dios, de espaldas a la palabra de Dios, y que
viniendo con un corazón contrito humillado. Dios no desprecia ese corazón, su misericordia le alcanzó y su gracia le salvó. Y eso produjo en la persona, produjo en nosotros frutos de labios que confesamos al nombre de Jesucristo, Yahshua HaMashiach, como nuestro Señor, para que nosotros podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que todas las mañanas nosotros podamos y le pidamos al Señor, es algo que debo de aplicarlo todos los días, debo de hacerlo como parte de mi vida diaria, de mi culto racional, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a reflejar el fruto de tu Espíritu Santo en todos, hacia todos, y vísteme de tu armadura también, para cuando termine todo el día y acabando el día, estar firme, firme en la palabra de Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. También compartirlo para que estos algoritmos de estas redes sociales no pongan esos videos como algo que no sirve, sino que siga llevándolo como algo importante, porque la palabra de Dios es más que importante para nuestra vida. Como mencioné al principio de cuando comencé, que en Proverbios 8:19, cuando el Señor nos dice, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, que pueda esa palabra llegar hasta donde el Señor quiera que llegue, mientras el día dura y el Señor no regrese, porque viene el momento en cual sufrirán la sana palabra de Dios, tendrán comenzón de oír y no van a poder entender ni ver nada, porque esta palabra va a serle quitada. Así que mientras esto dure, aprovechemos el tiempo para llevarles a otros la palabra por medio de estos videos que se están grabando para el público. Dios les bendiga. Shalom.